pero también tiene menos potencial, gracias, tiene menos potencial pues, de minusvalías. Entonces, el otro lado de la ley de los rendimientos decrecientes es la ley de las minusvalías decrecientes, ¿no? También como para tener ahí a la mano esa información. Hoy vamos a ver tres o más bien cuatro temas. Primero vamos a hablar de Donald Trump y sus tarifas a México, Canadá, China y al resto del mundo. Vamos a ver qué tan preocupante es eso para Estados Unidos y para el resto del mundo. Después vamos a plantear la pregunta, ¿qué será de los mercados durante 2025? ¿Qué esperan las instituciones más serias de Wall Street en cuanto al rendimiento, por ejemplo, del S&P 500? Y por último, vamos a hacer una recapitulación breve de los cuatro argumentos bursátiles que platicamos las últimas tres veces en las tres sesiones de nombre, contexto, argumento. Eh, y después vamos a hablar de México, ¿no? Porque todo lo que está pasando desde las tarifas de Trump tiene un impacto, ya veremos de qué tipo en México. Entonces hace falta hablar de eso porque estamos aquí en México, ¿no? Cualquier duda, por favor, quizás pueda ser una presentación un poquito densa, ya me dirán si les parece eso. Pero ustedes interrúmpanme, por favor, cuando quieran. Si un término no les cuadra, díganme. Cualquier pregunta es bienvenida, cualquier queja es bienvenida, cualquier comentario también. ¿Sale? Entonces, por favor, no dejen de participar. Es más, yo creo que agradable para todos cuando hay un poquito más interacción. Entonces, por favor, cualquier cosa eh, es una pregunta válida. ¿Sale? Sin más ni más, entonces arrancamos con Donald Trump, vuelve a la Casa Blanca, presidente número 47, fue el 45 y el 47, ¿no? El Tariff Man. ¿Es una amenaza o una oportunidad? Pues depende para quién, ¿no? Para el mundo, sí o no, para Estados Unidos, sí o no, para México, sí o no. Entonces, un poquito arrancando o partiendo de la base para entender el resto del contexto. Actualmente, o sea, hoy Estados Unidos tiene un promedio de 2% en aranceles o tarifas hacia las importaciones, hacia Estados Unidos del resto del mundo, de 2%, ¿no? Ese es el promedio en general internacional. Las tarifas promedio con China son muchísimo más altas, son del 19,3% y estaban en 3 antes de que arrancara las tensiones mercantiles cuando Trump fue por primera vez presidente. Entonces, ese es el contexto ahorita, ¿sale? Aquí están algunos de los ejemplos de los aranceles que tiene Estados Unidos con China. Los más bravos en realidad los puso Biden, ¿no? Joe Biden. Eso es algo importante. Trump inició el conflicto, la tensión o la guerra mercantil, si quieren, y Biden la continuó y hasta podríamos decir que la acentuó. ¿Sale? Entonces, se denomina a Trump como alguien que empezó la guerra mercantil y alguien que dice que quiere deportar a mucha gente. Pero acuérdense que el récord en deportaciones más bien lo tiene Obama. Y los aranceles, pues Biden los continuó y los asentó. Entonces es algo más bien bipartidista, ¿no? De los dos partidos, nada más que se expone de diferente manera. Trump es más vulgar a la hora de hablar de esto y los demócratas menos, pero acaban siendo más hostiles los demócratas en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto. Trump, bueno, ahora el plan es uno donde ahora Trump propone 60% en aranceles para China, 25% para México y Canadá y 10% para el resto del mundo en un promedio global de 20%, ¿no? Del 2% que tenemos ahorita, para aumentar la competitividad de Estados Unidos. Trump lo ve en términos muy simples. Si Estados Unidos recibe muchas importaciones, es como el cliente del mundo, ¿no? Compra todo. Y Trump lo que quiere es que Estados Unidos le venda al mundo y que el mundo sea el cliente o el comprador de las exportaciones de Estados Unidos. Así lo ve Trump. Y eso es lo que quiere cambiar. No es por darle mérito a Trump, pero siempre ha tenido la misma opinión desde, híjole, desde entrevistas que le hicieron en los 80, siempre ha dicho exactamente lo mismo. Por ahí no podremos decir que es incongruente, por lo menos, ¿no? Otra vez, cualquier duda, me interrumpen, por favor. Bueno, aquí está el salto que daría pues los aranceles de Trump que nos regresarían a un nivel
de por ahí de los 40, ¿no? En términos de aranceles internacionales a las exportaciones hacia Estados Unidos, ¿no? Pero, ok, están bien los números, está bien el contexto, pero ¿cuál es la verdadera naturaleza de las tarifas de Trump? ¿Tendrán un impacto negativo en la inflación, en la economía de Estados Unidos, en la economía del mundo? Como lo afirman sus detractores, ¿o será algo positivo en el largo plazo para Estados Unidos? Ese es el debate de ahorita, ¿no? ¿Va a ser algo bueno o malo? Para quién no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, para analizar esto también deberíamos, o yo les sugiero dejar a un lado el, pues el prejuicio que tenemos contra Trump como mexicanos. Obviamente nos puede caer muy mal por muchas cosas, ¿no? Pero para analizarlo, quizás sí tengamos que dejar de un ladito lo mal que nos pueda caer por las cosas que nos caen mal, que no son una ni dos, quizás sean hasta 10, ¿no? Pero bueno. Bueno, argumentos en contra de las tarifas y argumentos a favor, y vamos a tratar de hacer una conclusión como para ver si va a ser algo negativo para los mercados bursátiles en 2025, punto, ¿no? Y a partir de ahí, eso tratarlo de convertir en un argumento comercial, ¿no? En plan, no te preocupes tanto por las tarifas de Trump porque A, B y C, y por lo tanto es algo positivo para el S&P 500, por ejemplo, ¿no? Entonces, argumentos en contra. Los aranceles son inflacionarios y desacelerarán la economía. El consumo se canalizará a bienes de importación y bienes domésticos más caros. Entonces va a haber inflación y desaceleración económica en todo el mundo, ¿no? Eso dicen los críticos de Trump. Aislamiento geopolítico. Estados Unidos acentuará su aislamiento cuando más necesita reforzar sus lazos con aliados, ¿no? Porque ahorita estamos viviendo en este plano de tensiones geopolíticas, donde está Estados Unidos y Europa contra o en un enfrentamiento geopolítico pacífico contra Rusia, Irán y China, ¿no? Entonces, Estados Unidos necesita acercarse a sus aliados, no enemistarse con sus aliados poniéndoles tarifas o aranceles. Fortalecimiento del dólar. Las tarifas podrían provocar justo lo que Trump quiere evitar, el fortalecimiento del dólar. Si el dólar se fortalece, las exportaciones desde Estados Unidos hacia el mundo son menos atractivas. Pero sí, si se ponen aranceles, el dólar se fortalece por dos razones que podemos ver después con calma. Si se exporta mucho, por ejemplo, de México a Estados Unidos, esas exportaciones se pagan en dólares y luego el mexicano que exportó eso trae sus dólares y los vende o los cambia por pesos y eso debilita un poquito el dólar. Si eso deja de pasar, el dólar se fortalece. Si China deja de exportar cosas a Estados Unidos, la economía china se desacelera y entonces el Banco Central de China tiene que bajar las tasas de interés y eso debilita al yuan, perdón, y entonces el dólar se fortalece. ¿Sale? Entonces, en general podemos hablar de eh, un fortalecimiento en el dólar por los aranceles, perdón. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Voy muy rápido, muy lento? Quizás voy muy rápido, ¿no? ¿O cómo ven? ¿Cómo se sienten? ¿Alguna duda, algún comentario de algún tipo hasta aquí? Todo No, a bien, mí me parece bien el ritmo. O sea, no sé los demás, Bueno, pero está bien. conste. todo bien, todo bien. Ya estás. A ver, creo que hay alguna duda por ahí, pero no la... Vamos bien, no, pero no... Ok, ya está. Ahora hablemos de los argumentos a favor. El primero es el más dificilón, pero a mí me parece importante. Ya no aplica el Smoot-Hawley Tariff Act de 1930. ¿Por qué hablo de este La junta en Smoot-Hawley la que Tariff Act? tenía que participar. Ahí me echan la mano con el micrófono, nada más, por favor. Eh, el Smoot-Hawley Tariff Act en su momento, en 1930, se impusieron estos aranceles a muchas importaciones o exportaciones hacia Estados Unidos. ¿Qué provocó esto? Desaceleración económica. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en 1930, la gente en Estados Unidos no consumía tanto y más bien ahorraba. Entonces, Estados Unidos dejó de importar lo que importaba por las tarifas y las compañías estadounidenses dejaron de exportar y entonces solo podían vender lo que hacían en Estados Unidos. Pero otra vez, el consumo en Estados Unidos en 1930 era bajo.
Entonces fue un desastre porque el mundo se desaceleró, porque no le podía exportar a Estados Unidos, pero lo que se producía en Estados Unidos tampoco se consumía en Estados Unidos. Entonces es un desastre, ¿no? Una desaceleración internacional y de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos no ahorra en términos relativos. Estados Unidos consume. Entonces, la gente que argumenta a favor de todas estas tarifas dice, no va a ser como en 1930. Ahorita Estados Unidos puede aguantar las tarifas porque tiene una cultura de consumo completamente distinta. ¿Sale? Entonces, el mejor argumento de los detractores, dicen los que lo apoyan, dice, no, no va. ¿Sale? No sé si me expliqué porque sí está medio revoltoso, pero el punto es que Estados Unidos tiene una cultura de consumo tal que podría aguantar el posible impacto de las tarifas, ¿no? Tácticas de negociación maga, ¿no? Según el equipo de Trump, las tarifas tienen principalmente un objetivo de negociación y lo vimos quizás con Colombia, ¿no? Trump le mandó algunos aviones llenos de gente que acababa de deportar. El presidente colombiano este, que no me acuerdo cómo se llama y creo que no vale la pena recordarlo, eh, dijo, no, no, no voy a aceptar los aviones. Ah, no, no los aceptas, entonces pues ahí te van estos aranceles. Ah, no, 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 ahí mueren. Mejor sí, te recibo los aviones, no me pongas ningún arancel. Una táctica de negociación hostil, pero al final una táctica de negociación, ¿sale? A los críticos aquí van a decir que... Eh, pues es algo que va a seguir profundizando. Si Colombia estaba enemistado con Estados Unidos por su presidente, ahora va a estar más enemistado, ¿no? Eso puede ser el caso, pero también es el caso donde vemos que estas son tácticas de negociación, ¿no? Eh, y Estados Unidos podría sobrevivir aislado. O sea, ok, qué malo que se va a aislar Estados Unidos. Bueno, podría sobrevivir aislado, ¿no? Eso también dicen los que apoyan todo esto, ¿no? Estados Unidos podría sobrevivir a su aislamiento por el tamaño de su economía continental y la profundidad de sus mercados financieros. ¿Qué tan distinta es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos con el de la Unión Europea, por ejemplo? Pues no es muy distinto, ¿no? Miedo al aislamiento, pues no tanto, ¿no? En Estados Unidos. Las exportaciones de Estados Unidos representan el 11% del Producto Interno Bruto. O sea, lo que vende Estados Unidos al mundo es el 11% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, mientras que Holanda es el 112%. Ellos sí harían mal en poner aranceles, ¿no? Los holandeses, Alemania igual, 48% y Corea del Sur, 44%. El consumo en Estados Unidos representa el 70% de su Producto Interno Bruto y el 31.5% del consumo global. O sea, realmente tienen una cultura de consumo importante y más bien el motor de la economía de Estados Unidos es su consumo doméstico. Entonces, no dependen tanto del consumo exterior. Los Great Lakes y los Great Plains son el mayor grupo de lagos de agua dulce y la mayor región arable continua del mundo. Bueno, los Great Lakes son los que están ahí en la frontera con Canadá y los Great Plains son pues toda la banda que se forma en el centro de Estados Unidos. No es la parte más eh, ¿cómo se llama? Esta calidad de la tierra para... no es la tierra más fértil. En Ucrania y en Argentina hay cosas más fértiles, pero sí es una masa de tierra arable impresionante, ¿no? Y Estados Unidos es el mayor productor de gas y petróleo del mundo. Entonces, si a alguien no le preocupa el aislamiento, es a Estados Unidos, ¿sale? Eso nada más como para complementar el otro punto. ¿Qué dice esta chica, Sonal Desai, CIO, o sea, Chief Investment Officer y Portfolio Manager de Franklin Templeton? Dice, no creo que los aranceles conduzcan a una gran aceleración de la inflación porque los aranceles inciden en los precios relativos, ¿no? No son buenas políticas, sino simplemente otro impuesto sobre sobre un subconjunto de bienes, perdón. Y son impuestos ineficientes porque los consumidores pueden cambiar sus preferencias de compra. Es decir, en Estados Unidos el mercado de consumo es tan grande, el consumidor consume tanto que, ok, le van a poner impuesto a una cosa china, ok, ya no compro eso, compro este otro. Que no es China, que no es chino, es de Indonesia. Y si también le ponen impuesto a eso porque los chinos usaron Indonesia como puente, uso lo que llegó de Vietnam. ¿Sí me explico? Entonces, en términos inflacionarios también es debatible el impacto negativo que podría tener en Estados Unidos, por ejemplo, solamente. ¿Sale? ¿Qué dice el mismísimo Oye, Rodo, presidente? perdona, Dígame, señor. eso también aplica justamente con China y México, ¿no? Es decir, pues tienen que vigilar que lo que entra de México, que va a tener
un arancel inferior al de China, pues también puede ser Sí, de origen chino, ¿no? O sea, o claro, último ensamblaje en México y luego ya entrar a Estados Unidos al sí. 25% en lugar del 60%. Eso es 25, algo ajá, es algo que tienen que ajá. tener en el radar también, ¿no? No, y lo tienen en el radar. Eso lo vamos a mencionar más adelante, pero sí, o sea, México fue desde el 2018, se convirtió en un puente entre China y Estados Unidos, respetando las reglas del TEMEC o del MCA, pero aún así, sí se podría decir, según algunos, China abusó de México como puente. Entonces, por ahí, eso es negativo para México. Ahorita vamos a hablar de eso, es muy relevante. Este, en la parte de México lo vamos a palomear, pero es crucial, sí, para el crecimiento del Producto Interno Bruto de México, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Gracias, César, por el tuyo. ¿Algún otro comentario hasta aquí? ¿O vamos bien? Un salto arancelario, sí. ¿Ninguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? Ok, ¿cómo vamos de tiempo? Muy En bien. resumen, es una herramienta de negociación con un impacto relativamente bajo para Estados Unidos, o sea, ya en efectos comerciales. Sí, en efecto, gracias por recordar, por replantear eso, pero sí, en términos generales, no tendría por qué tener un impacto negativo en los mercados bursátiles en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país especial, nos guste o no, nos caigan bien o mal la gente, su cultura, su historia, la CIA y todo eso. Independientemente de eso, lo mal que nos caiga Trump, que no nos debería caer bien a nivel personal, pero independientemente de todo eso, Estados Unidos está configurado como para aguantar hasta los peores escenarios que ni siquiera se van a manifestar porque bien puede ser esto solo una técnica de negociación. Entonces, conclusión, los mercados financieros no deberían de tambalear o de ponerse nerviosos en Estados Unidos por todo esto este 2025. Esa es la conclusión. Sí. Eh, Como les decía, Trump le bajó 2 rayitas el jueves pasado. En una entrevista con Fox News, dice, tenemos un poder muy grande sobre China y son los aranceles y ellos no los quieren y preferirían no tener que usarlos, pero es un poder tremendo sobre China. Entonces, esto fue el jueves, les digo, ¿qué es? Hoy es viernes, ¿no? Pues la semana pasada. eh, entonces ya como ese tonito de bajarle 2 rayitas ha sido lo más claro hasta ahorita en plan, no voy a ser tan agresivo como parecía. Sí voy a acabar siendo más perro que ladra, pero no muerde. ¿Sale? Contra China, al parecer, ¿no? Pero bueno, tenemos que esperar a abril para ver esos detalles y tan pronto como mañana vamos a ver qué tan mal nos va a ir a nosotros, ¿no? Sí, mañana ya empieza el mes de febrero, entonces mañana ya vamos a saber si qué onda con ese 25% para México, pero haya o no haya 25% para México, incertidumbre mercantil va a haber para México. Sí, estimado Sergio, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Oye, Buen yo creo que día. también aquí lo interesante es analizarlo con cada país, porque no va a ser lo mismo el poder negociación con China que, por ejemplo, Colombia, que se quiere poner al tú por tú en aranceles y bueno, pues claro que a Trump le va a valer gorro si le suben el 25 o 30%, porque pues en realidad depende más la economía de Colombia de Estados Unidos que viceversa. Sí va Sí. por ahí, ¿no? Como que siento que es como su arma de negociación, pero al final hay países que van a ceder más que otros. ¿Es por ahí sí te sigo la idea? Sí, pero al final la negociación la tiene contra todo. Esa mano alta o pesada la tiene Estados Unidos con todos porque Estados Unidos tiene déficit mercantil con todo el mundo. O sea, Estados Unidos es el comprador del mundo. ¿Sí me explico? Ah, y Entonces, por eso Colombia y todos van a ceder en muchas cosas porque no le conviene. sí, China, Colombia tiene menos, digamos, apalancamiento geopolítico, pero en el apalancamiento mercantil, Estados Unidos está por encima de todos porque, te digo, les compra a todos, ¿no? sé, ese apalancamiento que dice, justo lo que está aquí diciendo Trump, ¿no? Eh, Tenemos un poder muy grande sobre China. ¿Por qué? Porque compramos todo lo que nos vendan. ¿Sí me explico? Entonces, yo lo dividiría ahí, Sergio. Colombia es un país débil geopolíticamente, China no, pero a nivel mercantil
sigue teniendo ese apalancamiento de negociación Estados Unidos sobre China. No sé si me explique. Ok. Sí, sí, claro, pero ahí también en el caso de China se vuelve muy interesante porque según entiendo también ellos compran muchísimo los treasury bonds, entonces ahí es Ah, eso no es eso no sobre es una la... ventaja para China. O sea, Ah, ok, ok. ¿qué van a decir los chinos? Voy a vender mis Treasury Bills, Notes y Bonds para que tu deuda se haga mucho más cara a Estados Unidos. Estados Unidos le puede decir, adelante, véndelos. El primero que vas a perder vas a ser tú porque porque el precio de los Treasury Notes, Bonds o Bills va a caer. Ese tema, y creo que ya lo habíamos mencionado aquí en su momento, habíamos hecho un análisis cuando trabajaba en Allianz solo de eso, y resultaba que el que más iba a perder era China. Porque si empezaba a vender su deuda china, ¿qué le iba a pasar a los bonos que tenía China iban a caer en precio? Entonces, el primero que iba a empezar a perder iba a ser China. Pero bueno, Órale. ahí ya es una herramienta. Te diría nada más. China no tiene mucho poder de negociación sobre Estados Unidos en realidad en ninguna parte. ¿Sí me explico? Más que en lo geopolítico quizás porque, bueno, es una economía muy grande, tiene su ejército y todo, pero no realmente tanto como ellos quisieran, ¿no? Pero bueno, Ok. ese es un tema muy interesante, lo podemos revisar. Es más, ya quedó como pendiente, como colaboración ahí en Instagram, ahí vamos a hablar de eso tú y yo, Sergio. Ya queda anotado. Es buen tema En ese. un reel de En 15 un reel, segundos. sí. Gracias por ese comentario. No sé si haya algún otro comentario, alguna otra pregunta, algún algo, o vamos bien. ¿Todo en orden? Dale, dale. Todo en Órale. orden. ¿Qué será de los mercados durante 2025, no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con el S&P 500? ¿2025 va a subir más, menos, igual? ¿Cómo va a estar la cosa? El S&P 500 tuvo un rendimiento de 25%, dejémoslo en 25 si quieren, para cerrar el número en 2024, el cuarto año de más de 20% de los últimos 6 años. 2019 fue 31, 2020 18%, a pesar del ajuste ahí en marzo con la pandemia. 2021 28, 2022 menos 18, 2023 más 26 y 2024, bueno, 24, 25, ¿no? Entonces está enrachado el S&P. Esto lo saqué de Visual Capital y es otra manera de ver esta gráfica, ¿no? Ah, ya me están ahí, alguien me está grafiteando. ¿Cómo le hago para...? No sé si se queda ahí o... Sí, sí se queda ahí. No sé cómo hacerle para borrar eso. A ver. Sí, yo Bueno, tampoco. Ahorita investigo. órale pues. Esta es otra manera de ver esta gráfica. La gráfica del S&P 500 desde el siglo XIX. Podemos ver muy claramente gracias, cómo es una tendencia alcista, ¿no? Desde 1800. Otra manera de ver esto es esto, ¿no? Pero cada bloquecito es un año, y aquí en la gráfica está todos los años que dieron más de entre 40 y 50%, entre 30 y 40%. Y si se fijan, el año más, o más bien el rango más frecuente es pues de 0 a 10%. Perdón, de 10 a 20% es es el rendimiento que más se repitió cada año. Otra manera, otra vez, de ver esto es esto, ¿no? Acuérdense del famoso acercarse para Para estresarse estresarse. y alejarse para relajarse, ¿no? Y estamos hablando desde el siglo XIX. Ojo, no existía el S&P 500 como índice. Bueno, no existía el índice S&P 500 desde el siglo XIX, existe desde los 50, pero una cosa que se llama backtesting, podemos ver lo que hubiera dado. Aquí el hubiera sí existe, ¿no? Ahora, el 1.2% del rendimiento total del S&P 500 provino de dividendos en 2024. Si alguna vez se preguntan de cómo descomponer ese 25%, ¿de dónde salió el 25% que dio en 2024 el S&P 500? Bueno, 1.2 de dividendos
10% vino de evaluaciones esperadas, o sea, como adelantadas, es decir, relación precio-ganancias, precio de la acción por las ganancias de la compañía de esa acción, y el 13% restante de las crecientes expectativas de ganancias, ¿no? Nvidia, por ejemplo, Nvidia, oye, ya tiene muchas ganancias, sí, pero va a tener muchas más ganancias. Ahorita hablamos de DeepSeek y todo ese tema. Y así es como podemos descomponer la plusvalía que tuvo el S&P 500 durante el año pasado. ¿Sale? Algo que dice mi columnista favorito del Financial Times, los mercados alcistas prolongados conducen a valuaciones muy altas. ¿Ok? Las valuaciones muy altas están correlacionadas con con los rendimientos de la próxima década. O sea, lo que pasa en un año sí tiene que ver con lo que va a pasar el resto de la década. Si el S&P 500 está muy enrachado y tiene muy alto rendimiento, sí, pero también dice Robert Armstrong, eso no nos dice nada en absoluto sobre un solo año. Aunque un año viva en una línea del tiempo conectado con el pasado y con el futuro, cada año tiene sus propias características. Entonces, sí depende del pasado y va a afectar al futuro, pero cada año tiene, al final no está tan determinado por el pasado y si las características son algunas particularmente favorables, entonces, aunque ya lleve una muy buena racha el S&P 500 de 5 años, un sexto año podría también tener muy buenos rendimientos. Eso es lo que quiere decir Robert Armstrong, ¿no? No lo dice cualquiera, lo dice el columnista más célebre del Financial Times, que es el periódico más célebre de finanzas, ¿no? Entonces, todo en orden ahí. Podemos ser optimistas desde el punto de vista técnico citando a estas personas, ¿no? Ahora, ¿qué espera Wall Street para el 2025? Y esto es otra manera de decirles qué hacer cuando el cliente me pregunta cuánto voy a ganar en 2025. Y sabemos que no le podemos decir, mira, no te puedo decir con exactitud porque es renta variable, pero irse por ese camino también es meterse en camisa de 11 varas a veces, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de decir cuánto va a dar cuánto me vas a dar? ¿Cuánto va a dar 2025? ¿Cuánto va a dar la renta variable? Y para no decir que la renta variable varía y que no puedes decirle y que es incierto y no irte por ese camino, ¿por qué no mejor hablar de las proyecciones que tienen todas estas instituciones financieras, ¿no? Mira, la renta variable varía, sí, pero según Deutsche Bank va a ser el S&P 500 18.9%. O sea, va a cerrar en 7,000 puntos, ¿no? O sea, ¿para qué te digo yo? Mejor le preguntamos a las grandes instituciones, ¿no? Bank of America dice que 13.2. Bueno, y pueden decir quién de Deutsche Bank, ¿no? De Vinky Chatha dice de Deutsche Bank que va a cerrar 18.9% arriba del S&P 500. En Oppenheimer, 20.6%, ¿no? John Stoltzfus. Y el promedio ciertamente es 12.3%. Pero aquí creo que esa pregunta difícil, incómoda de cuánto voy a ganar, cuánto me va a dar, la podemos reducir. Mira, según, no sé, Société Générale va a cerrar el S&P 500 en 14.6%. ¿Sí me explico? El S&P. Entonces, esa pregunta incómoda la podemos quizás contestar con estas personas, ¿no? Y sus proyecciones, sus expectativas, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Esto creo que es particularmente útil, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Los de JP Morgan dicen que 10%, o sea, nos tenemos que ir muy abajo para encontrar cosas que ni siquiera son pesimistas porque no es minusvalía. Todos coinciden en que va a haber plusvalía. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Todo en orden? Todo Ok, bien. todo en orden. Rodo, ¿esa tabla se actualiza mensual, trimestral? ¿Hay Uf, alguna una forma? van, yo creo que ahorita no se ha movido mayor cosa porque no ha habido ningún cambio, pero como dice este economista, digo, ya falleció, ¿no? Keynes, dice, cuando cambian los hechos, cambio mi opinión, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a ver que en las proyecciones saltan nuevas variables que hacen cambiar de opinión a John Stoltzfus, a Chris Harvey, a Vinky Chadha, sí, definitivamente. O sea, no te diría que oficialmente van a cambiar cada mes, sino que pudo haber
puede pasar algo la próxima semana que esta Savita Subramanian, que es famosa, cambie de ese 13.2 a 15 o a 11. ¿Sí me explico? Es mucho más flexible. Estamos hablando de las proyecciones de cada una de estas personas que representan a todas estas instituciones. No sé si sirve algo eso que te acabo de decir, estimado Poncho. Sí, sí, te lo pregunto justo porque, por ejemplo, ahí está esta estimación de la encuesta del tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, que a cada Ah, ratito va cambiando sí, y la no. puedes consultar y todo. No sé si esta, por ejemplo, la podamos consultar cada tanto como para ir actualizando la información. Sí, no es algo tan fijo, ¿no? O sea, no es así como que cada mes todos digan, ya cambié mi opinión, ¿no? Es irle preguntando a cada uno, es ir viendo qué dice cada uno sobre la marcha, Ok, ¿no? sí, ¿Sale? correcto, gracias. Gracias a ti. Y bueno, si algo es difícil de proyectar es el tipo de cambio, ¿no? Esa es la proyección menos seria que puede haber. Por eso las instituciones serias ponen unos rangos impresionantes, ¿no? Como BBVA en México, ponen unos rangos así, no, pues puede cerrar en 23 o en 16, sí. O en 30 o en 10 también podrían decir casi, casi, ¿no? Entonces, digo, ya hablando del tipo de cambio, ¿no? Optimismo monetario. También podemos ser optimistas desde el punto de vista de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, porque van a agregar liquidez, va a haber más liquidez. Y si hay más dinero en circulación, o si se liberó más dinero, más dólares, pues es mejor para el consumo, para la inversión, ¿no? Es mejor para la inversión. Entonces, esto sí está medio técnico, lo admito, pero es indispensable, es fundamental para ser optimistas o hacer proyecciones técnicas optimistas serias, ¿no? Retiros al Treasury General Account podrían agregar 600,000 millones de dólares en liquidez este año. ¿Cómo que retiros al Treasury General Account? El Treasury General Account o TGA es como la cuenta de ahorros del gobierno federal de Estados Unidos con su banco. ¿Cuál es el banco de confianza del gobierno federal de Estados Unidos? ¿Quién me dice? ¿Nadie se anima? Pues la Fed, La ¿no? La Fed. Fed es el banco de confianza del gobierno federal de Estados Unidos. Y su libretón es el Treasury General Account. Que baje su cuenta, su saldo, quiere decir que el gobierno está sacando dinero de su cuenta para gastárselo. Eso es más liquidez. Eso va a pasar en 2025. El Reverse Repurchase Agreement, bueno, el Reverse Repurchase Agreements en niveles por debajo de 150,000 millones de dólares, desde 2.5 billones. Esto es lo mismo, pero a nivel privado. Los fondos de mercado de dinero y cosas de esas también tienen a veces dinero estacionado en la Fed. Que baje esto quiere decir que ese dinero no está estacionado en la Fed, sino en circulación. Entonces, entre más baja sea el Treasury General Account y el Reverse Repurchase Agreement, mejor para la liquidez. Lo podemos también discutir en corto, en one-on-ones o en alguna colaboración si quieren, porque esto es lo más aburrido, lo más técnico, pero lo más importante para hacer proyecciones de rendimientos. ¿Sale? Rodo, Dígame. oye, bueno, a ver, según me acuerdo lo que nos has contado, cuando sacan más dinero es cuando puede haber el tema de una mayor inflación. ¿Esto no Ujú. quiere decir eso o es otra cosa? Eso es justamente el punto, te adelantaste. Si imprimen dinero, eso es quantitative easing o quantitative easing, ¿no? Eso quiere decir que se imprime dinero y entonces hay inflación, porque si hay mucho de algo, pues su valor cae, ¿no? En Argentina, por ejemplo, estuvieron imprimiendo durante décadas muchísimos pesos argentinos y por eso llegó a valer llegó a perder muchísimo valor, ¿no? Pero hay algo opuesto al quantitative easing o imprimir dinero y es sacar dinero. Y eso se llama quantitative o quantitative tightening, ¿sale? Digo o porque según en Estados Unidos o en la Gran Bretaña se pronuncia distinto, ¿no? Pero desde el 2022 la Fed ha estado saque y saque y saque dinero de circulación. ¿Eso es bueno o malo para los mercados? Es malo porque es menos liquidez. Pero muy pronto, este trimestre quizás va a dejar de sacar dinero de circulación. Si deja de sacar dinero de circulación puede ser, es la antesala de imprimir dinero e inyectarlo. Entonces, eso es positivo porque si dejan de sacar dólares de circulación, pues entonces va a haber más liquidez en los mercados para el bien de las bolsas, ¿sale?
Y a esto hay que agregar que las tasas siguen altas, ya empezaron a bajar. Entonces, por eso hacía yo tanto énfasis en el argumento monetario como razón o argumento para favorecer la inversión a largo plazo, ¿no? Esto es lo monetario. No sé si me explique, Andrea, más o menos, o ya eché un rollo innecesariamente más extenso de lo que necesitabas. No, Más sí, o, ¿sí? Ok. gracias. Entonces, tres razones desde el punto de vista monetario a favor de optimismo. Y aquí está, si ya queremos irnos al detalle, pues aquí está, ¿no? De la semana del 22 de enero, solo sacaron de circulación 49 millones de dólares la Fed. O sea, nada. 49 millones de dólares para ellos, o sea, literal, no puede haber nadie que sea menos. O sea, ni siquiera son cacahuates, ni siquiera son las cáscaras de cacahuates ahí en el portavasos del coche, ¿no? Es menos. Entonces, están sacando menos dinero de circulación. Eso es bueno para la liquidez, ¿sale? Eh, y la inflación, esto salió hoy en la mañana hace rato, eh, subyacente, la que más le gusta a la Fed, el price, ¿cómo era? El Price Consumer Expenditure, si no me equivoco. Bueno, la medida preferida de la Reserva Federal para la inflación subyacente se mantuvo sin cambios en diciembre y los ingresos reales fueron débiles, lo que debería respaldar nuevas reducciones en la tasa de interés este año. Eso es positivo también. Entonces, yo lo veo, yo creo que podemos ser técnicos y ser optimistas. Para ser pesimistas, creo que más bien si el objetivo fuera ser pesimista, entonces tendríamos que dejar de saber cosas. O sea, el pesimismo nace por ignorancia. Esa es mi conclusión ahorita y en realidad casi siempre, ¿no? Ahora, si quieren, bueno, hasta aquí alguna duda, si no hablemos Chat sí, había Omar, una mande. duda. En el chat decía, usuario de Zoom, no sé quién sea, dice, hola, buen día, ¿podrías comentar algo sobre a qué bajó la bolsa la semana pasada? Y grabamos un reel de eso, ya se lo adjunté ahí, pero Sí, no sé si quieras comentar. justo es lo que voy a hablar ahorita, creo. Bueno, por lo de DeepSeek, ¿no? Exacto, Y de sí, la inteligencia artificial china. hicimos una colaboración, hicimos un video, bueno, sí, según nosotros, según yo sí medio cubrimos la nota, ¿no? Eh, gracias, Imelda. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, DeepSeek, ¿no? El, la compañía de inteligencia artificial China, que sacó su modelo extenso de lenguaje, o sea, su propio ChatGPT, que dicen que es igual de bueno que ChatGPT, pero les costó una veinteava parte, ¿no? Hacerlo. Menos chips de Nvidia y menos modernos, ¿no? Entonces se hizo un poquito un drama y por eso se ajustó el precio de Nvidia y arrastró a las bolsas, etcétera, etcétera, ¿no? En parte por todo lo que se está gastando en chips de Nvidia, ¿no? Se está gastando cientos de miles de millones de dólares y dicen, pues no se necesita tanto, ¿no? Porque los chinos pudieron con menos hacer más. Yo creo que primera conclusión, hay muchas preguntas en el aire. No podemos tener certeza todavía si realmente los chinos, bueno, los de DeepSeek, hicieron lo mismo con menos, ¿no? Hay cierta opacidad. Número uno. Número dos, la prensa no entiende estos detalles técnicos de la inteligencia artificial, entonces no tendrían por qué haber muchos artículos eh, precisos sobre esto, ¿sale? Número tres, dicen que es open source, ¿no? Que es de código abierto hasta cierto punto. No podría alguien hacer desde cero el R1 de DeepSeek porque es open source hasta cierto punto, ¿sale? Entonces, hay muchas preguntas en el aire y hay que también cuestionar la capacidad de la prensa de entender estos detalles a nivel técnico. Yo lo dudo muchísimo, ¿no? Momento Sputnik. ¿Alguien sabe qué es un momento Sputnik? ¿Alguien ha oído de eso? El momento Sputnik es Pues me cuando, imagino que bueno, es cuando, o sea, es como la guerra a las galaxias de los 70 de la Guerra Fría, ¿no? Que se ponen a exactamente. competir entre Rusia y Estados Unidos. Aquí va a pasar lo mismo en términos de tecnología, ¿no? Sí, Algo así. sí, tal cual. O sea,
En la Guerra Fría, los que primero pusieron un objeto en órbita, los que primero pusieron un satélite en órbita fue la Unión Soviética, fueron los rusos. Y ese fue el momento Sputnik, bueno, Sputnik, así le pusieron al satélite, y creo que en ruso Sputnik significa satélite, y eso revitalizó la innovación en Estados Unidos. Entonces fue como que decían, no, pues los soviéticos pues, son comunistas, o sea, ¿qué van a poder hacer, no? Y luego sacan el satélite y, caray, pues no están no están tan mensos, ¿no? O sea, sí nos pueden alcanzar o la distancia no era tan amplia. Exactamente lo mismo ahorita con DeepSeek y R1. ¿Sí me explico? Entonces, no están tan mal, ¿no? Y eso dijo justamente Sam Altman, el CEO de OpenAI. Dice, está muy bien su R1, pero pues, nosotros vamos a sacar cosas muchísimo más impresionantes y es una buena motivación nada más. Pero van a ver quién es quién en esto de la inteligencia artificial. ¿Sale? Eh, Se acabó la era de los LLMs, es decir, los lenguajes extensos eh, sí, los modelos extensos de lenguaje, ¿no? Ya se acabó esa era, ya se acabó la era de ChatGPT. Sigue la inteligencia artificial agencial, que también lo platicamos ahí en el Instagram. Entonces, yo no sé por qué hay tanto drama de una etapa de la inteligencia artificial que ya se acabó, además, ¿sale? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda, algo que quiera comentar, algo? Monse, César, los que ya participaron, ¿vamos bien? Todo bien. ¿Sí? Ok. Bueno, ampliación del rally, ya no va a estar tan concentrado todo esto en Nvidia, ya se va a ampliar porque parece entonces que Nvidia no es un monopolio conceptual, por lo menos. Más competencia, ¿a quién le cae mal? Más competencia, a nadie. Paradoja de Jevons. La paradoja de Jevons es cuando algo se hace más eficiente, se acaba consumiendo más de eso. Por ejemplo, cuando salieron las luces LED, cualquiera iba a decir, bueno, se va a consumir menos electricidad porque las luces LED son más eficientes y consumen menos energía. No, se disparó el consumo de electricidad. ¿Por qué? Porque las luces de LED son más baratas, entonces la gente compró más, entonces se consumió más electricidad. Entonces, lo mismo con la inteligencia artificial. Bueno, si sí es cierto que es más barato, bueno, vamos a consumir más de eso. ¿Eso es malo para el mundo? En lo más mínimo. Y enfriamiento del fervor, ¿no? Si ese hype, ese FOMO se había empezado a salir de control y se había empezado a convertir en algo medio burbujesco, otra vez se volvió a enfriar, igual que con lo de Japón en julio del año pasado, ¿se acuerdan? El carry trade y todo eso, ¿no? Lo mismo acá. ¿Dudas, comentarios? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere agregar algo? No sé. Solamente ¿Todo a lo bien? mejor entonces esta caída, pues al final también es un buen momento de compra, ¿no? Sí, sí, O sea, definitivamente. Uno y dos, se enfriaron esos espíritus instintivos salvajes, ¿no? Que siempre es bueno mantenerlos, pues, ahí medio domados, ¿no? Entonces también le podemos dar un giro positivo si queremos, definitivamente. Y OpenAI dijo que sí, que parece que sí hubo destilación. O sea, en palabras de estas chicas del Financial Times, de Christina Kreidel y el Eleanor Olcott, dicen, los desarrolladores utilizan esta técnica, la destilación, refiriéndose a DeepSeek, para obtener un mejor rendimiento en modelos más pequeños mediante el uso de resultados de modelos más grandes y con mayor capacidad, lo que les permite lograr resultados similares en tareas específicas a un costo mucho menor. Como decíamos en un reel por ahí, parece que lo que hace DeepSeek es, le preguntas algo y casi casi te dice, espérame, ahorita te digo, y en ese inter le pregunta a ChatGPT, se piratea esa respuesta y es la que te da. En términos vulgares, a eso se refieren con destilación. ¿Sí me explico? También tómenlo de quien viene. Yo sí soy medio escéptico con todas las veces que los chinos dicen que inventaron el hilo negro. ¿Vale? Recientemente, en su momento, sí inventaron varias cosas, ¿no? Pero dudas, comentarios, ¿es clara la conclusión? La conclusión del primer punto es, no hay de qué preocuparse, y menos si pensamos en invertir en Estados Unidos, ¿no? En activos de Estados Unidos, por las tarifas. En cuanto a los mercados,
La verdad que las proyecciones son positivas. No hay irracionalidad. Si llegó a haber poquitas, se enfrió. Y lo de DeepSeek es positivo en términos netos, ¿no? Desde el punto de vista bursátil, desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista tecnológico, etcétera, etcétera. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo, agregar algo, quejarse de algo también se vale. Nada más que no respondo, ¿no? Porque no se crean. Sí, sí ando. Creo que El chiste es todos. dialogar, ¿no? Ay, Rodó, ¿vas a Dígame. tocar específicamente el tema de México? Sí, Es que tengo un cliente bueno, estamos viendo César y yo, y que está como súper preocupado y tal, y con el tema de que renunció la PwC a ser el auditor externo del Banco de México. No sé si de ujú. eso vas a hablar o no. De eso en específico no tenía pensado hablar, pero ciertamente no es algo positivo, ¿no? No sé si quieres desarrollar un poquito más eso. Sin nada, pues que la semana pasada salió un artículo de, ay, ya se me olvidó, pero te lo mando, Ok, de que estaba renunciando y que pues, lo compara cuando el declive del 94 me parece, ok. cuando Serrapuche o algo así, alguien así, Ujú. renuncia igual, ¿no? Entonces, pues no sé cuál es, o sea, evidentemente el miedo de todas las personas es lo que está sucediendo, pero no sé qué tan rápido va a ser la afectación, si sea como esa crisis del 94 que hay mucha gente que pues perdió Bueno, muchísimo. en el 94 el Banco de México no era autónomo y por el catorrazo se hizo autónomo. Ahora Mm, la pregunta es qué tanta autonomía va a perder. Y es difícil ver la parte de la autonomía justamente por el contexto de las tarifas. Gracias. Pero vamos a hablar de política monetaria al final. Si no, muy al final, o sea, al final de este punto ya estamos en la recta final. Si no, recuérdame hacer énfasis en eso porque eso es muy importante. La pregunta es, ya vimos que no hay que estar de acuerdo en qué tan preocupados tenemos que estar sobre México, ¿no? La pregunta es, ¿necesitamos coberturas contra el riesgo país de México, sí o no? Sí. No nos vamos a romper la cabeza si es súper preocupante o muy preocupante. Ese es el primer planteamiento. El segundo planteamiento es, ¿de dónde nos deberíamos preocupar primero si queremos hacer este análisis de riesgo? Pues de la política monetaria de México, de la autonomía del Banco de México. Eso que dices es un foquito rojo y lo que pase con las tasas en el corto plazo va a ser otro foco rojo. Y podría haber ese segundo foco rojo. Entonces, ahorita platicamos mucho de eso, pero sí, para mí la política monetaria es esencial para hacer proyecciones y para hacer análisis de riesgo sobre el riesgo país también, ¿no? En instancias como las de México, ¿sale? Entonces, cuatro argumentos bursátiles de largo plazo y México. No me voy a clavar en recapitular lo que vimos las últimas tres sesiones, pero sí acuérdense que si queremos proyectar el largo plazo, si queremos proyectar el S&P 500 de los próximos 10, 15 años o más, hay razones para estar tranquilos y ser optimistas con el rendimiento de los mercados, quizás más apuntalados hacia Estados Unidos en el largo plazo, por razones monetarias, por razones tecnológicas, por razones geopolíticas y por razones psicológicas. Oye, ¿cómo ves el resto de esta primera mitad de siglo para el S&P 500? La veo bien por estas cuatro razones, ¿no? Los bancos centrales tienen herramientas sin precedentes. No nos imaginamos lo que sigue en tecnología. La gente que es pesimista en tecnología es porque no sabe nada de tecnología. Eh, Pregúntenle, ¿no? A la gente que habla, que dice, no, la tecnología está medio estancada, ok. ¿Qué es la computación cuántica? Ah, pues quién sabe. Entonces no andas diciendo que eres pesimista con la tecnología, ¿no? Razones geopolíticas, también hay mucha confusión ahí, pero no debería. Estados Unidos va a seguir siendo la hegemonía el resto de la mitad de este siglo.
Y bueno, las razones geopolíticas ahí sí ya tendremos que rascarlo un poquito, pero podemos hacer talleres o ver esto en one-on-ones como ustedes gusten, o si alguien quiere pensar en una colaboración también, sale en Instagram, para que se animen a hacer las colaboraciones. Y ahora sí, México, ¿no? Ya para acabar. Gracias por el artículo, Andrea. Aquí lo vamos a ver ahorita. A ver, entonces, listo. Entonces, ¿no hay ninguna otra duda? ¿Todo en orden? ¿Alguien quiere comentar algo? Todo bien. Ok. Bueno, a través del Plan México, Sheinbaum se comprometió en coger su déficit comercial con China, que es de 105 mil millones de dólares, en un gesto de simpatía, si queremos echarle la mano a Clau, o quizás más bien por impotencia ante Trump. Y esto es delicado porque están dando el brazo a torcer de una manera muy clara. ¿Sí me explico? O sea, la presión de Estados Unidos a México es, o sea, ceden inmediatamente. ¿Sí me explico? Entonces, está padre ver que Claudia Sheinbaum diga en la mañanera, en su mañanera, que es más breve, que, o sea, como con mucho, hablando que no se va a dejar y con mucha dignidad, pero se está dejando absolutamente a todo. ¿Sí me explico? O sea, no nos vayamos con esa finta, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un apalancamiento muy importante. En el caso de México, pues también geopolítico, ¿no? Entonces, ¿esto es positivo para México? Pues obviamente no tanto, ¿no? Lo que decía César, ¿no? Como México está haciendo las veces de puente para las exportaciones chinas hacia Estados Unidos y eso Estados Unidos ya lo notó, ¿no? ¿Eso le sirvió a México? Sí, porque China pues trajo inversión extranjera directa a México. Eso fue positivo mientras no se quejaron tanto en Estados Unidos, pero ellos empezaron a quejar. Entonces, se esperan cambios en las exportaciones hacia e importaciones desde México, perdón, e importaciones desde China en México, ¿sale? Y esto dijo Marco Rubio, secretario de Estado, la explotación desenfrenada por parte de China de México como intermediario y su manipulación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, sí hay incertidumbre con tonos más o menos negativos para México en cuanto a ese punto en específico, ¿sale? Hablando del crecimiento mexicano, el Perdón, último perdón, antes de que trimestre, avances, ¿qué impacto, o sea, si sí frena eso bien en Estados Unidos y si lo logra frenar, ¿qué impacto crees que pueda tener para México? desaceleración y siendo mal pensado, recesión para México. O sea, eso es algo que puede ser grave, Sí, sí, desgraciadamente porque sí. es una pérdida de liquidez, ¿no? Pues menos inversión extranjera directa para México, sí, sí, sí es algo, o sea, en resumidas cuentas, sí, o sea, muy generalmente es negativo y se podría traducir en desaceleración y a la postre recesión. En plan, contracción de 2 trimestres consecutivos del Producto Interno Bruto. Sí, ¿no? Y sin pensar en las cosas políticas, lo que dice o no dice Claudia, lo que dice o no dice Trump, ya hubo una contracción en el último trimestre del año pasado, ¿no? O sea, demanda doméstica débil e incertidumbre por aranceles en México, primera contracción trimestral desde 2021. O sea, se contrajo la economía mexicana de un trimestre a otro en el Q4, en el cuarto trimestre, y se espera que en 2025 sea el cuarto año de desaceleración consecutiva. Esto lo dicen los números y Y, la gente de Bloomberg. ¿Y Ajá. esto ya es fruto de esto, Rodo? O sea, ¿ya es fruto o hay más elementos que han llevado a esta contracción? Siempre es una Una suma de mezcla, todos los mil. Sí, pero hay algo adicional que sea igual de relevante como lo que pues está la pasando cuatro con... t La 4T. No, no, podemos ponerle otros nombres, ¿no? Podemos llamarle nacionalismo económico, podemos llamarle eh, falta de empatía corporativa. Ahorita una de las personas que cito creo que lo dice más elegante para no decir 4T, ¿no? Pero sí, sí esa es la fuente del problema, ¿no? Va. Más, Combinado con todo más Perdón. argumentos para contratar un seguro contra el entorno. exactamente. Una cobertura contra el riesgo país mexicano.
¿no? Rodo, o sea, a diferencia de este nacionalismo que está apoyando o persiguiendo Trump, en donde sí efectivamente puede ser que su economía se vea beneficiada, nuestro nacionalismo obviamente no tiene ningún fundamento, eh, pues digamos, con económico, y lo que nos está llevando es una recesión. Exacto. O sea, oye, en Estados Unidos imprimen muchos dólares, eso es malo. Entonces, si México imprime dólares también es malo. No, si Estados Unidos imprime muchos dólares no es tan malo porque todos quieren siempre dólares. Entonces, que Estados Unidos imprima muchos no es tan malo, pero si México imprime muchos dólares es pésimo. Pesos es pésimo. Oye, Estados Unidos quiere ser una soberanía energética, México también. México no puede ser una soberanía energética, no tenemos refinerías, no tenemos tanto petróleo. ¿Sí me explico? Oye, ¿cuál es el otro ejemplo? Bueno, este último, ¿no? Estados Unidos sí se puede dar el lujo de aislarse, pero México no. México, alguien lo decía por ahí, ¿no? Creo que fue mal, el 25% del Producto Interno Bruto es lo que le vendemos a Estados Unidos. Una cuarta parte de la economía mexicana depende de lo que exportemos a Estados Unidos. Entonces, pues sí, hay que ser nacionalistas cuando sea viable. Por eso, lo que hizo López Obrador y Claudia Sheinbaum es solo populismo narrativo, no real, no en la práctica y al final un poquito también en la práctica y por eso se combina con todo lo demás, ¿no? Pero es más narrativo que otra cosa, ¿no? Ok, Eh, gracias. y se nota en el crecimiento del Producto Interno Bruto que ya vimos contracción, ¿sale? El impacto, bueno, esto lo dice Andrés Abadía de Pantheon Macroeconomics, dice, el impacto sobre la economía de México probablemente será severo, con una posible reducción del crecimiento del Producto Interno Bruto de hasta -2%. Entonces podría el 2025 haber una contracción del PIB anual, según este cuate de Pantheon Macroeconomics, que no es gente que hable por hablar, los de esa firma de análisis macroeconómico. ¿Sale? Aquí sí se refiere específicamente a los aranceles. ¿Sale? Robert, ¿qué opinas precisamente de que también las empresas automotrices pues tengan que salir de México? De hecho, General Motors estaba considerando sus plantas de Toluca, a lo mejor ya irse a Estados Unidos, y pues obviamente también va a generar pues, más desempleo e independientemente pues va a ser más complicado pues la economía, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. opinan ahí respecto a eso? Creo que la desaceleración es indudable. O sea, va a haber menos inversión extranjera directa hacia México, menos, pues obviamente exactamente no sabemos qué tanto menos, pero la tendencia es muy clara. La tendencia del deterioro político y macroeconómico es claro. Si nos vamos a cosas más específicas como la inversión extranjera directa, es claro. Si nos vamos a ver la desaceleración del Producto Interno Bruto, es claro. Si nos vamos a ver cómo aumentó el riesgo de contracción para 2025, también. O sea, la tendencia es muy clara. Lo que me lleva a lo que discutimos siempre. No tenemos por qué estar de acuerdo cuánto va a bajar la inversión extranjera directa, cuánto se va a contraer, si se va a contraer. No tenemos que estar de acuerdo en eso. La tendencia es muy clara. ¿Es rápida, no es rápida? Cada quien juzgue con las proyecciones de todas estas personas, pero hace falta una cobertura contra el riesgo país de México que lo que ya el nacionalismo económico se combinó de México, así lo podemos plantear también, ¿no? El nacionalismo económico mexicano se está conjugando para mal con el nacionalismo MAGA, ¿no? Con el nacionalismo de Trump, económico de Trump. No va, no va a salir nada positivo de eso, ¿no? Esa es la conclusión, ¿no? Las exportaciones hacia Estados Unidos representan 25% del PIB. ¿Qué dice Felipe Hernández también de Bloomberg, que se enfoca en México y Latinoamérica? Una caída trimestral del PIB de México a fines de 2024 aumenta el riesgo de una recesión en 2025. Aumenta la posibilidad, ¿no? El riesgo, ya que la demanda interna pierde impulso rápidamente, la incertidumbre comercial en Estados Unidos, las políticas gubernamentales nacionalistas, eso es otra manera elegante de plantearlo, ¿no? Las políticas gubernamentales nacionalistas en México.
y las crecientes restricciones fiscales siguen siendo un lastre. No hace falta ponerle otro nombre, ¿no? Y lo que decías, Andrea, bueno, no lo que decías, pero conectado a lo que decías, y tan relevante como todo lo que tiene que ver con política monetaria, ¿qué dice el Carlos Capistrán de Bank of America? Dice, la contracción en el Q4 refuerza, en el cuarto trimestre, pues, aún más nuestra opinión de que es probable que Banxico recorte 50 puntos base el 6 de febrero si no se imponen aranceles a México el 1 de febrero. Si sí se imponen, pues otro será el recorte. Y aquí es donde ya se pone interesante y complicado el debate. ¿Está perdiendo su autonomía el Banco de México? Si esta chica que siempre se me olvida cómo se llama la presidente del Banco de México que la puso López Obrador, bajar 50 puntos base ya sería resultaría en debilitamiento del peso, ¿no? Lo ha dicho César, lo que mantiene el peso fuerte son las altas tasas de referencia de Banxico, pero ya las van a empezar a bajar y siempre el populismo quiere, obviamente, cuidar el tipo de cambio, pero también quiere que haya más, que el Banco Central le eche la mano a la economía, bajando tasas, ¿sale? O sea, al populista prefiere bajar tasas, aunque se descuide el tipo de cambio, porque le interesa pues, que se le eche la mano a la economía para que no haya contracción. Lo que se quiere evitar es la contracción antes del debilitamiento del tipo de cambio, del peso mexicano. Pero aquí ya es otro foquito rojo. Eh, ya tiene un pretexto. Gracias, Sergio. Sabía que alguien, estimado Sergio, Verónica, es Victoria Rodríguez Ceja, si no me equivoco. Bueno, yo sí creo que la 4T tiene cierta influencia sobre esta chica, ¿no? Sobre Victoria Rodríguez Ceja, pero creo que va a ser más claro esa influencia o esa erosión de la autonomía del Banco de México si recortan más las tasas de lo que deberían. Pero ahora tienen el pretexto de hacerlo por los aranceles. ¿Sí me explico? Entonces va a ser medio confuso, pero es otro foquito rojo más prendido. No sé si me explique, Andrea, y eso se conecta con lo que dices. ¿Por qué habría de renunciar esta persona que me habías puesto, ¿no? Que la verdad no La había visto esa noticia. PwC, la O sea, PwC renunció como auditor, sí. toda esa reguladora, ok. Coopers and Lybrand, ¿no? Ajá. Entonces, oye, ya perdió la autonomía el Banco de México. No estamos diciendo eso, pero la tendencia sigue hacia la baja y esa tendencia a la baja se manifiesta con esto de PwC y con lo de las tasas. ¿Sí me explico? No es buena la tendencia, ese es el punto. ¿Hace falta cobertura? Sí, esa es la conclusión. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Y por último, a mí se me hace interesante pensar en la disonancia del populista, ¿no? Eh, Sobre todo cómo da el brazo a torcer Claudia Sheinbaum tan fácil, ¿no? Oye, eso es bueno porque le da gusto a Estados Unidos y Estados Unidos no se excede con nosotros. Ok, pero justamente dar el brazo a torcer tiene un impacto negativo en México, ¿no? Como lo de la inversión extranjera directa. Entonces, llegamos a la misma conclusión del principio, ¿sale? Pero bueno, si le queremos dar otro giro, bueno, tenemos una presidente populista que dice, puede decir lo que sea, pero por abajo de la mesa, en la mesa de negociación, está dando el brazo a torcer, ¿no? Y eso tiene un impacto en México, a nivel macroeconómico, a nivel política monetaria, a nivel tipo de cambio, ¿sale? Oye, Rodo, y digo, Dígame. está dando su brazo a torcer, obviamente, este, porque o sea, el impacto que tiene Trump es importante, pero por otro lado tiene las órdenes este, de quien la puso ahí, ¿no? Entonces, Sí, que suelen ir en contra. Entonces, lo que quiere Palenque con lo que quiere Washington. ¿Crees que sí, sí. sí está entrando ahí en un tema de estar contra la pared en ese sentido y que o sea, que puede tener repercusiones aceptar lo que Trump quiere frente a lo que
frente a lo que quiere Palenque por el hecho de que quien controla el Senado y el Sí. Congreso es realmente Palenque, no ella. Es que ese es otro riesgo que existe, ¿no? O sea, si dan el brazo a torcer, tiene un impacto negativo en la economía. Y si se resisten, eso también podría ser contraproducente, ¿no? Eso podría ser peor que el resultado de haber dado el brazo a torcer. Eso yo lo pondría como un riesgo más que algo que hayamos observado, porque por lo pronto sí han estado cediendo a todo. Pero eso otro que dices se puede tranquilamente manifestar en el corto plazo. Entonces, otro foquito rojo, ¿no? Que no Oye, está Rodo, aprendiendo tanto. Ajá. una consulta, soy Omar. Dígame, ¿Por Omar, a tus órdenes. por qué mencionas que, que el gobierno está dando el brazo a torcer si por ejemplo, lo más importante que va a poner Estados Unidos es el arancel y ya va a entrar en febrero? O sea, ¿qué beneficio tendría el gobierno al subordinarse, por así decirlo, al gobierno americano? Bueno, no, febrero todavía, ahorita seguimos en enero, o sea, no sabemos el detalle específico. Está haciendo todo lo que le ha tronado los dedos Trump, lo está haciendo Claudia Sheinbaum. Ya está construyendo, y con prisa, ¿eh? Con prisa construyeron, hasta construyeron ya albergues para la gente que van a deportar no mexicana. O sea, gente centroamericana el plan México, o sea, se oye bien, ¿no? En el sentido de, qué plan tan interesante, ¿no? Un plan México para fortalecer la economía. Esto es una orden directa ¿cómo le llaman? De la oficina oval, en forma de óvalo, hacia Claudia Sheinbaum. Y están hasta creando, no institutos, pero agencias alrededor de todas las peticiones de Trump. Entonces, y lo que dices está interesante. Si están cediendo, entonces, ¿por qué van a aplicar mañana las tarifas? Entonces, quizás las tarifas mañana no sean de 25 sino de 20 por ejemplo, a ciertas cosas. Pero por donde te muevas o por donde veas este mapeo, todo es más riesgo país para México. Si ceden, impacto a la inversión extranjera directa. Si no ceden, bueno, no es el 25 sino 30% de aranceles, ¿no? O sea, por donde lo muevas no hay mucho margen para salirse por la irrelevancia geopolítica de México y por el apalancamiento mercantil de Estados Unidos sobre México. ¿Sí me explico? No sé si sirve de algo eso, pero sí es un poquito eh, incongruente cómo a veces se pone Claudio Sheinbaum y por el otro lado está apresurando a todos para darle gusto a Estados Unidos, ¿no? Pero eso también tiene un impacto negativo. No sé si sirva algo eso que te dije, estimado Omar. Sí, Rodo, un poquito más claro, pero también quería yo comentarte que el 25% que está pues pendiente, por así ponerlo, el gobierno americano, Ah, también es el tope máximo que según yo entiendo y lo que he visto en las noticias y todo eso, no, o puede ser no, todavía más, porque sí, también porque puede venir una como una sanción internacional. Eso también puede ser. No es de que el gobierno Trump diga, voy a poner 25 y se lo pongo mañana, ¿no? Existen otras organizaciones donde también puede haber la sanción, ¿no? No es tanto que mira, cedamos. sí, mira, Estados Unidos es el dueño de todas esas organizaciones que dices. Son de Estados Unidos. La Organización Mundial de Comercio es de Estados Unidos, si queremos ponerlo en términos más mala onda. Número uno. Número dos, no se trata de una policía que diga, tú estás poniendo aranceles y me desobedeciste, te voy a castigar. Y si existiera, es de Estados Unidos. Número dos. Número tres, con el presidente de Estados Unidos tiene, su mayor poder son las órdenes ejecutivas, ¿no? Y si dice que hay una amenaza nacional por tráfico de fentanilo, porque los terroristas se están colando por la frontera, puede hacer eh, casi casi lo que se le pegue la gana con aranceles, aunque esté la Organización Mundial de Comercio, aunque esté el Tratado de Libre Comercio con Canadá, México, Estados Unidos, está todo eso. Pero eso, número uno, algunas son de Estados Unidos, número uno, número dos, eh,
quien más tiene poder o apalancamiento de negociación es Estados Unidos, y a eso agrega las órdenes ejecutivas de Trump con el pretexto de la amenaza nacional, en plan, oye, está bien que tengamos nuestro tratado con México, pero como coladera está entrando fentanilo y terroristas, porque además se podría denominar, eso lo vamos a ver después, a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Eso ya le da el pretexto perfecto para poner aranceles más altos. Desgraciadamente así funciona, ¿no? Es el realpolitik que platicamos hace rato, ¿no? No es un mundo que funcione con entidades internacionales bien intencionadas que digan qué hacer y qué no y que castiguen, no. Aquí manda el que tenga más influencia geopolítica, y en el caso de México y Estados Unidos es muy claro quién está encima de quién, ¿no? Sí, sí está mala onda que te lo ponga así, pero... Pero bueno, ese es el caso, ¿no? No sé si te vas a molestar de esa respuesta, estimado Mar, O sea, pero... en No, pocas no, no te palabras, preocupes, Trump puede Rodo, hacer lo ¿no? que quiera, ¿no? No, muy bien, es como para Ujú. retroalimentar este Zoom, pero está bien. Sí. Difiere un poco con lo que dices, pero está bien. Te la compro. Bueno, México, es que sí, o sea, lo platicamos en un one-on-one si quieres, pero ahí más bien pueden entrar, sí, es que sí duele, ¿no? Hablar así. Pero bueno, luego lo platicamos en un one-on-one, estimado Mar, no sería el primer one-on-one, pero sí va a ser el Me, primer one-on-one en este tema. ¿Alguien me más? parece bien, Rodo. Ya estás. Oye, Rodo, ¿podrías hablar un poco de cuál crees que es la estrategia o el efecto que hay entre Estados Unidos y Canadá con el rollo que se trae entre ellos dos? Mm, según, según yo, desde antes que saliera Trudeau, ya también estaban como que queriendo alinearse lo más que se pudiera, tanto que empezaron hasta a hablar mal de México, ¿no? Entonces, yo creo que el caso de Canadá es exactamente igual al de México, dar el brazo a torcer hasta donde pidan en Estados Unidos. Eso, y parece que la que antes era secretaria de Comercio, híjole, se me olvidó cómo se apellida, Freeland, ella podría sustituir a Trudeau si políticamente se alinean los planetas para ella. Pero simplificando, te diría que es el mismo contexto para que México, con la ventaja no llega tanto fentanilo desde Canadá hacia Estados Unidos, ni tanta migración latinoamericana desde Canadá hacia Estados Unidos, ni terroristas potenciales, ¿no? En ese sentido, Canadá tiene, está, no está tan mal parado como México, ¿no? No sé si eso sirva de algo, César. Sí, claro. Mm. ¿Tenemos algo más o si quieres abrimos a preguntas o Sí, a pues en realidad aclaraciones? aquí acaba la presentación. Ya, no sé si alguien tenga alguna duda. En resumidas cuentas, para Estados Unidos, los aranceles, hasta en sus escenarios menos favorables, no es algo que vaya a tener un impacto negativo. Eh, las proyecciones son buenas para el S&P 500, y México, dándole la revisión a la tendencia, sigue en la misma tendencia, ¿no? Tendencia Una tendencia. negativa y por un lado vamos a ver la disonancia entre el mensaje que dice Claudia todos los días y lo que Sí, realmente hace, ¿no? una disonancia típica de un populista, ¿no? Nosotros es que sí, pues sí, está padre, ¿no? Así pensar en que México no se va a dejar. Claro que se va a dejar. Se va a ceder absolutamente a todo. Y de una manera humillante, si me permiten hacer ese énfasis tan desagradable. Pero hay que ser realistas, ¿sale? Y, De y, acuerdo. y ya. Excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que nos quiera comentar adicional a todo esto? Pues muy bien, Rodo, como siempre, muchísimas gracias. Creo que No, hombre, seguimos reforzando nuestra tesis de diversificación jurídica a través de instrumentos sí. internacionales. Lo podemos seguir viendo en one-on-ones y pues
lo van a seguir viendo con sus clientes este nerviosismo y supongo que también la contracción económica nos va a también dar, a quien sí tiene, también le va a dar más elementos para internacionalizar capitales. Así que todo pinta, nuevamente todo pinta a favor de nuestro negocio, aunque sé que, como dice Rodo, es duro escuchar que este escenario negativo para México a todos nos duele, pero al final del día es positivo para nuestro negocio y hay que ser así de fríos en ese sentido. Los invitamos el martes al kickoff que vamos a tener directamente con la gente de AIBA y de ITA. Ahora mismo les pasamos los links que creo que todavía estaban compartidos. Vamos a pasar las invitaciones al transcurso del día. Y listo, pues muchísimas gracias a todos y que tengan un buen febrero. A ver mañana cómo nos despertamos. Sí, Gracias, buen día. un Hasta luego, abrazo. gracias, Rodo. Cuídense. Bye. Gracias, gracias. Buen día. Muchas Gracias, gracias, bye. bonito fin a todos, un abrazo.